parecer una locura, quito el circuito integrado y le doy, y tenemos exactamente, pues eso, unos 1800 y pico, casi 1900 voltios. Bien, o sea que en el momento en que el circuito integrado está funcionando, se nos come la tensión. Bueno, esto podría decirnos que el circuito integrado está averiado, pero bueno, hay que comprobarlo. Hay que comprobar a ver si el circuito integrado realmente está averiado o no, porque puede ser que el circuito esté funcionando mal. Y lo que quiero es coger y comprobar todas las puntas, todas las tensiones que le llegan a lo que es el circuito. Y bueno, le damos, volvemos a tener otra vez la tensión baja, sobre unos 1000 y algo voltios, y vamos a ver. Aquí en el punto 7, aquí debemos de tener la tensión de alimentación, que debemos de tener unos más 5 voltios. En el punto 7, la patilla 7 es esta, que tenemos 4,99, 5 voltios, es correcto. Estoy tocando en la patilla del integrador, no en la parte de abajo. Luego en la patilla 4 tenemos el punto, la alimentación negativa, la parte negativa del operacional, que está alimentada a través de una resistencia de 3K3 a menos 12 voltios. La resistencia de 3K3 es esta de aquí, y aquí tenemos efectivamente menos 12 voltios, y a la salida de la resistencia tenemos una tensión que tenemos 7,89 menos 7,89 voltios, vale, menos 7,89 voltios, y esa tensión es la que tenemos aquí, no, perdón, aquí en la patilla 4, que es la patilla esta, 7,93, bueno, esto es lo que nos daba aquí, 7,90, nos ha variado un 89, y fijaros, hay una cosa, me están variando una centésima de voltio y yo estoy viendo en el voltímetro cómo me varían algunos voltios, o sea que es posible que aquí haya un problema, a ver si hay algún problema, porque en la entrada de la resistencia seguimos teniendo los menos 12 voltios clavados, pero clavaditos, sin moverse ni una centésima de voltio. Sin embargo, aquí en la salida sí que tenemos alguna pequeña variación, 7,93, 7,94, ha habido un momento, y yo estoy viendo allí que la aguja se mueve muy poco, cuenta apenas, pero algo se mueve. Vamos a hacer el fallo, vamos a darle, fijaros, ahora 8 voltios, y me ha subido la tensión, y fijaros, ha subido, ha bajado la tensión y me ha bajado, o sea que el problema lo tenemos en la alimentación, y aquí seguimos teniendo menos 12 voltios. Pues esto, pues no sé, ¿qué quieres que te diga? Pues igual el problema lo tenemos sencillamente aquí, o en esta resistencia o en este condensador, porque aquí tenemos un condensador de 220 micros, 16 voltios, un electrolítico, o sea que no sé por qué ese electrolítico va a tener la culpa de todo el cotarro, y si no me equivoco es este de aquí, exacto, 220 micros, 16 voltios, que por fallo de soldadura no es, porque lo estoy moviendo y no noto variaciones, pero sí que se notan variaciones. 7,90, fijaros, ya tengo menos tensión incluso, 7,89 ha subido a 7,90, y ahora pum, ha subido y de repente ha bajado, fijaros. Bueno, pues tengo que comprobar la resistencia, vamos a ver, incluso aunque esté conectado en el circuito, vamos a verlo. A ver, estoy desenchufado, teóricamente la tensión habrá desaparecido, y
Aquí tenemos 3K3. O sea, la resistencia correcta. ¡Pum! Ese condensador tengo que quitarlo, tengo que comprobarlo. Este condensador voy a desoldarlo y voy a comprobarlo. No me extrañaría que tuviera fugas y por culpa de este condensador esté fallando todo. Bueno, voy a empezar a desoldarlo. Venga, hasta ahora. Hola de nuevo. Pues bien, pues sigo con el osciloscopio. Lo he tenido que abandonar durante un tiempo. He tenido que dejarlo porque bueno, he tenido que hacer otras cosas. No he podido dedicarle tiempo al pobre. Y bueno, pero un poquito de tiempo sí que le dediqué. Vamos a ver, he cogido y he estado comprobando todo el tema a ver, del amplificador operacional. El amplificador operacional, a ver, a mí me funciona bien. Yo estoy viendo que, a ver, cuando tengo una tensión más o menos correcta, aquí en los 1900 voltios, yo tengo una tensión correcta aquí. Una tensión en la entrada inversora, la entrada invertida, tengo una tensión, y en la entrada no invertida tengo una tensión igual. Y la salida tiene un cierto componente positivo, alrededor de unos 8 voltios, y es la que me da tensión a los transistores para que regule. A ver, he estado dándole vueltas a todo esto y al final, bueno, he descubierto poco más o menos cómo funciona. Tiene su complejidad, tiene su complejidad este circuito. Este circuito regulador de la alta tensión es bastante, o sea, se ve muy sencillo, con muy pocos componentes, pero está muy bien estudiado, está muy bien calculado. De hecho, está estudiado de manera de que si se estropea el circuito integrado o lo quitas o deja de hacer contacto o lo que sea, la alta tensión no se te dispare y te funda cualquier cosa y empiecen a caer en cascada, empiecen a caer componentes. Él solo se autolimita. Por eso cuando yo quitaba el circuito integrado, la tensión subía, pero tampoco subía a lo bestia, porque hay que tener en cuenta que en estos condensadores con este cuadruplicador de tensión, los condensadores se cargan, cada condensador se carga, si estos son 471 voltios, yo en realidad he medido y encendido el osciloscopio, tengo unos 400, alrededor de 450 voltios, 440 y largos, casi 450 voltios. Esos 450 voltios los multiplicas por la raíz cuadrada de 2 y cada condensador se te carga a esa tensión. Estos dos condensadores en serie, claro, luego tienes un consumo que es el que te rebaja la tensión máxima, pero la carga teórica sin consumo es esa. Si esto se carga, por ejemplo, a 550 voltios, este se carga a 550 voltios, el otro a 550 voltios y el otro a 550 voltios, con polaridades opuestas, con lo cual se suman las cuatro tensiones y tienes pues 2000 largos, tienes 2000 voltios largos, bastante largos. Pues igual cerca de 2500 voltios. Y entonces esa alta tensión es posible que no la soporten los circuitos y por eso está autolimitado, está autoalimentado. He hecho un montón de comprobaciones y luego el tema de lo de medir la alta tensión, bueno, pues Ricardo Arnedo, con muy buen criterio, me dijo de que por qué no me hacía un divisor de tensión y entonces con un polímetro normal, dice poner 10 resistencias de 1 mega en serie, por ejemplo, una resistencia muy elevada, pues 10 resistencias de 1 mega en serie y entonces mides la tensión en la última resistencia. Bien, pues sí, me he cogido y me he construido, pero bueno, tiene su pequeño, a ver, tiene su matiz, tal como se lo comenté, pero un momento, tal como le comenté, tiene su matiz. Vamos a ver, os doy un poquito de zoom. Sí, efectivamente,
ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si ponemos todas estas resistencias en serie, entonces te haces un divisor 10:1. Si tú pones todas estas resistencias en serie, se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer, si tú sabes la resistencia interna exacta que tiene el polímetro. La resistencia interna en los polímetros estos digitales suele andar sobre los 10 megaohmios, pero tienes que tenerlo claro. Tienes que tener muy claro cuál es la resistencia interna. Entonces lo que puedes hacer es colocar sencillamente, tú tienes esta punta, tienes la punta negativa, a ver que os apunte, la punta negativa, pues bien, pues la pones a masa y tienes esta punta y colocas 9 resistencias en serie del valor de la resistencia interna del polímetro, y entonces en el resto cae 9 y aquí te caerá una décima parte. Pero claro, tienes que tener muy clara la resistencia interna del polímetro. Y si pones, por ejemplo, 10 resistencias de 1 mega, ¿qué haces? Pues esta la conectas a masa. Esto lo conectas a masa. Entonces sacas un cable que lo conecta a masa. Hay que tener en cuenta que esto tienes que tener mucho cuidado, y antes tienes que conectar la masa. Y esta es la punta de alta tensión. Entonces te caerán, si tú tienes 1000 voltios, en cada resistencia tendrás 100 voltios, 100, 200, así, hasta los 1000 voltios. Y si tú mides entre aquí y aquí, con el polímetro, con tu tester, el negativo y el positivo, entonces tú mides 100 voltios, lo multiplicas por 10 y tienes los 1000. Es correcto. Pero tienes que tener en cuenta que este polímetro tiene una resistencia interna, y al poner 1 mega en paralelo con los 10 aproximadamente que va a tener el resultado es alrededor de 0,9 megas. Hay que tener en cuenta que nos está variando la lectura, porque tú al final aquí no tienes una décima parte, porque te ha variado todo. Eso si mides con un polímetro. Si colocas un osciloscopio, más todavía, los osciloscopios suelen tener una resistencia interna de 1 mega en vez de 10. Y aunque esto no es como para andar jugándosela, yo no me la juego andar midiendo con un osciloscopio, por lo menos con un osciloscopio que aprecie. Entonces, esta resistencia de aquí en realidad tiene que tener 1 mega y algo. Yo lo que he hecho ha sido colocar una resistencia, y me parece que es de unos 100, creo que al final han sido la resistencia de unos 110K o 112K o algo así, porque he puesto dos resistencias en serie más pequeñas, y aquí yo mido exactamente una décima parte. ¿Cómo hago la prueba? Pues me lo he construido. Esto es un preliminar, esto está construido de aquella manera. No, vuelvo a decir lo de siempre, no os recomiendo que hagáis esto. Porque corréis el riesgo de electrocución. A ver que os ponga un poquito. Así. He cogido dentro de esta sonda vieja que tenía, esto es una guarra, una ñapa con cinta aislante, debajo hay funda termorretráctil y encima le he puesto cinta aislante más, agarrándola más todavía. Aquí dentro hay el conjunto de resistencias, esto es la masa, y
esta es la punta que enchufo en el polímetro. Bueno, pues vamos a ver. Podemos hacer una prueba, a ver qué tal está la medida, a ver qué tal sale la medida. Bien, lo primero, vamos a ver, encendemos el osciloscopio y voy a medir una tensión que yo, una tensión más baja que yo me sé. Vamos a ver. En el punto número, vamos a ver, en el punto número 5 tengo más 260 voltios. Vale. Tengo la punta negativa aquí, en masa, y yo, estamos en DC, me pongo aquí y mido 263,1. Vale. 263,1. 263, 63,1. Vale. Si yo ahora quito esto, y conecto la punta, pero primero, antes que nada, conecto la toma de tierra. Muy importante, esa toma de tierra tiene que estar conectada, o de lo contrario destruiremos el polímetro, o podemos destruirlo, puesto que le entrará, si aquí tenemos 10 megas y aquí tenemos 10 megas, le entrará la mitad de la tensión. Vamos a ver, si yo ahora mido aquí en el mismo punto, 262,9, habíamos hablado 263, 63,1, 262,9. Estamos hablando de una decimita o una centésima de voltio a 263. O sea, están midiendo bien. Por lo tanto, si yo ahora me voy a medir la tensión, la alta tensión, tengo 173, 174, o sea, tengo 1740, 42, 43, 1744, 1745, 46 voltios. Vale. Tengo 1700 voltios. Vale, pues ya tengo una sonda, ya puedo medir bien. Bien, pues continuando con todo esto, yo he estado haciendo, como digo, averiguaciones aquí, y este circuito está muy bien diseñado, está muy bien controlado. Bueno, vamos a ver que un poco de luz. No os lo había enseñado. Esta es la nueva adquisición, perdón. Una lupa de estas LED que me he comprado, que la verdad es que está muy bien. Ya tenía ganas de hacerme con una, sobre todo pues para iluminar y para ampliar. Bien, lo que hablamos. Aquí, este circuito hace una derivación a masa, pero aquí tenemos una entrada, que es una entrada referencia, que es la que nos viene de aquí, que es una entrada referencia, y luego esta señal de aquí, que es la que nos viene de la salida. Cuando la señal es más positiva, si esta señal es más positiva que esta, entonces la salida se activa, la salida salta. ¿Qué ocurre? Al ser una salida alta, me pone la cascada de transistores para que conduzcan y me come señal, come amperios, o sea, bueno, algún miliamperio que circulará, y me come la señal. Si por alguna de aquellas yo quito el circuito integrado, ¿qué ocurre? Bueno, pues si por alguna de aquellas yo quito el circuito integrado, esto, como está puesto a masa, aunque yo quite el circuito integrado, aquí hay una caída de tensión, aquí hay una tensión que ellos tienen ya controlada. Por lo tanto, los transistores entran en conducción también y cogen y no me dejan que la tensión se dispare. O sea que está controlado, está bastante bien controlado el circuito este. Luego tenemos la otra parte, que es la entrada, que es la del sensado. Esto es la referencia y esto es el sensado. El sensado nos viene a través de una resistencia. Estas resistencias las he comprobado todas y están todas bien. Lo que me falta son los condensadores.
aquí hay un condensador de 120 picos, 630 voltios, que va en serie con estas dos resistencias. En estas dos resistencias hay aproximadamente unos 400, 500 voltios aproximadamente, pero en esta resistencia, aquí en esta resistencia hay pues casi 2000 voltios, hay 1000, en una parte de ellas están los 1900 voltios y en la otra parte están los menos 400 voltios. Hay 1000 largos, hay 1600, 1500, 1600 voltios en esta resistencia. Y aquí tenemos un condensador que es de 10 nanos, 3 kilovoltios. Y yo, comprobé, hice la comprobación esta del famoso condensador este de aquí, porque yo aquí tenía alguna pequeña variación, pero nada, la tensión es correcta, es todo correcto, el condensador está bien, lo cambié por otro por si acaso, pero seguía igual. Y lo que hice fue volver a ponerlo otra vez. Volvemos otra vez con los condensadores estos de aquí, los diodos, pero es que los diodos a mí me dan bien, mido la tensión de caída en los diodos y me da bien, y mido la tensión en los condensadores y me da bien. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Están los transistores. Estos transistores pueden tener alguna fuga, pero es que me dan bien, los he desmontado, los he comprobado y me dan perfectos. Todo el conjunto de resistencias me da bien. Me creo más que sea del sistema de sensado de aquí. El circuito integrado, resulta que yo tengo un circuito integrado, un 741, tenía un 741 por aquí guardado, cosa un poco extraña, y lo he puesto y me hace lo mismo, me hace exactamente lo mismo. Y además, cuando te quedas mirando la línea, bueno, pues hay como variaciones, de repente se hace más ancha, más estrecha. Eso es señal de que está aumentando y está bajando, está subiendo y bajando la alta tensión, porque a más alta tensión, más aceleración de electrones, y entonces impactan con más fuerza y entonces se cierra el trazo y tienes que regular la amplitud del trazo. Y además es más grueso el trazo, en fin, enfoca peor y tal, porque tienes menos tensión de aceleración. Al final, ¿dónde me estoy empezando a mosquear? Pues estoy empezando a mosquearme a pesar de que este condensador lo he comprobado. Pero esto es un condensador cerámico de 3 kilovoltios. Lo voy a desmontar, ya lo he comprobado. Lo voy a desmontar, vuelvo a decir que no tengo Megger para poder meterle tensión, a ver qué es lo que hace, que me voy a comprar uno, sí o sí, porque para poder hacer estas cosas es necesario. Lo que voy a hacer es a ver si puedo cambiar el condensador, es un 10 nanos de 3 kilovoltios. A ver si puedo meter un condensador, se puede localizar, aunque yo seguro que de 3 kilovoltios no tengo. Pero a ver si puedo tener pues 3 de 1 kilovoltio o 2 de 1,5 kilovoltios y ponerlos. Y en serie, con la capacidad apropiada para que me dé aproximadamente 10 nanos. Esta capacidad no será crítica, esto no tiene que ser crítico. Y yo creo, me parece que es el tema de sensado, me parece que va a ser un problema así, porque si tiene fugas este condensador, claro, aquí me está llegando más corriente, me está dejando pasar tensión, corriente, no tengo la misma caída de tensión aquí, y entonces me cambia, y entonces de repente el valor positivo se vuelve más positivo que el negativo, entonces me actúa y se me come la tensión. Yo creo que al final va a estar en una cosa de esas. Voy a hacer una comprobación y os digo. Venga, hasta ahora.